respecto a eso, esto se le llama descargos, es decir, no solo pronunciarse, se le llama descargos o argumentos de defensa, pronunciarse en contra de esa imputación, decir por qué no están de acuerdo con la imputación, aportar pruebas, y en ese caso, el artículo 108 nos habla de la perentoriedad, la Contraloría tiene 30 días para decretar o negar las pruebas que se le solicitaron. Es importante tener en cuenta que contra el auto que niega las pruebas proceden los recursos respectivos. Ahora bien, aquí estamos hablando de la imputación. Después de la imputación, como bien lo dije, tiene 30 días la Contraloría para emitir auto de decreto de pruebas y luego para practicar las respectivas pruebas. Ahora bien, después de la imputación lo que viene ya es la cesación o viene ya el fallo con o sin responsabilidad fiscal. Dentro del proceso de responsabilidad fiscal nos podemos encontrar con la cesación, que fue yo la que mencioné hace poco. La cesación es cuando una persona reconoce o no tiene por qué reconocerlo tampoco. Hay personas que, o hay presuntos responsables que no reconocen, pero por librarse del proceso de responsabilidad fiscal, así lo manifiestan, que no lo reconocen, pero que por librarse del proceso de responsabilidad fiscal pagan el daño patrimonial. A pagar el daño, cuando yo dije que la responsabilidad fiscal era un proceso eminentemente resarcitorio, pues no habrá lugar a más, sino que el proceso debe cesar el proceso por el pago y dependiendo de la etapa en que se encuentre, se debe archivar o se debe emitir fallo sin responsabilidad fiscal. Aquí es importante mencionar que cuando se paga no se indexa la suma. En los fallos de responsabilidad fiscal sí se debe indexar la suma porque, digamos, como la prescripción es de 5 años, pueden haber procesos del 2016. Entonces, la suma del 2016 no es el mismo dinero de ahora. Entonces, cuando se emite el fallo, obviamente debe indexarse. Pero si se paga previamente al fallo, si la persona resarce el daño previamente al fallo, de acuerdo al Consejo de Estado, mediante concepto 1497 del 4 de agosto del 2003, no hay necesidad de indexar esa plata, sino que la plata corresponde a la misma cuantificación del daño para la época de los hechos. Importante, dos cosas, después de lo que hablamos de la imputación, viene el fallo. Aquí es claro que el fallo, si digamos, viene un auto de archivo dependiendo de la etapa del proceso, o si se falla sin responsabilidad fiscal, es decir, que los vinculados no tienen responsabilidad fiscal, o si se falla con responsabilidad fiscal, pero quien estaba representando ese responsable fiscal era un apoderado de oficio, ¿ya? Pueden haber tres supuestos: se archiva, se falla sin responsabilidad fiscal, es decir, cuando la Contraloría en primera instancia o en única instancia emite un fallo sin condenar a nadie porque no hubo responsabilidad fiscal, o cuando sí genera responsabilidad fiscal, pero hay un apoderado de oficio, es decir, que la persona no se hizo presente dentro de las diligencias y se designó un defensor de oficio, bien sea de consultorio jurídico o suministrado por el Consejo Superior de la Judicatura. En estos casos opera el grado de consulta. El grado de consulta básicamente es la revisión que hace el superior jerárquico de ese fallo. Y esto lo que agregó el decreto 403 de 2020 es que en el desarrollo de ese grado de consulta se puede revisar íntegramente la actuación, es decir, toda la actuación, y se puede modificar desde allá el grado de consulta, confirmarla o revocar la decisión, es decir, puede que yo haya metido un fallo sin responsabilidad fiscal en primera instancia y como fue sin responsabilidad fiscal nadie puso recursos, pero se fue a grado de consulta y el grado de consulta determinó revocarla porque consideraba que había responsabilidad fiscal. Como también la puede modificar, puede considerar que el daño no es el que se había cuantificado, sino otro. Tomando la respectiva decisión sustitutiva u ordenando motivadamente a la primera instancia proseguir la investigación con miras a proteger el patrimonio público. Aquí el 403, el decreto varió el término, antes era de 3 días que se debía subir el expediente a consulta, el grado de consulta que lo hace el superior jerárquico, ahora es de 8 días que tiene la instancia para remitirlo al grado de consulta, y el término de la persona que resuelve el grado de consulta antes era de 1 mes y el decreto 403 lo amplió a 2 meses. Este caso sí no opera lo que dijo el decreto, el concepto de la auditoría que se aplicaba directamente, porque este mismo artículo tiene un parágrafo que señala que la aplicación del mismo se da solo para los procesos
que se aperturan con posterioridad al decreto ley 403 de 2020. También se puede, vamos a hablar del fallo, y cuando se da la apelación, cuando se profiere fallo con responsabilidad fiscal, obviamente el operador, cuando se termina la etapa probatoria, el operador tiene 30 días, como bien lo dije, para proferir fallo de responsabilidad fiscal, y en los procesos de doble instancia, donde opera la apelación, existen, cuando es de única instancia, como bien lo dijo, opera el recurso de reposición para quienes no son abogados, para que la misma instancia que resolvió se pronuncie mediante el recurso de reposición que interpongan, pero también en los de doble instancia se opera el de apelación, cuando los procesos tienen una instancia para revisarse. Las personas cuando apelan, en estos casos, el decreto 403, traigo a colación este artículo específicamente, porque pasó de 60 días, antes eran 20 días, para decidir, se aumentó de 30, antes eran 10 días para decidir, para practicar la práctica de pruebas dentro del proceso de apelación, antes eran 10 días y ahora es de 30 días. Y para decidir, antes eran 20 días y ahora es de 60 días. Es importante tenerlo en cuenta porque es una de las modificaciones. Esto, básicamente, yo traigo unos aspectos relevantes del proceso de responsabilidad fiscal. Yo a los participantes aquí les quiero mencionar que el proceso de responsabilidad fiscal es un mundo aparte. Esto puede ser una clase que lleva días. El proceso y el procedimiento de responsabilidad fiscal tiene muchos más matices, demasiados más matices. De hecho, incluso hasta los efectos posteriores al fallo, cuando se condena con responsabilidad fiscal, tiene demasiados matices y tiene demasiada temática que revisar, tiene demasiada temática que estudiar, doctrina que revisar, jurisprudencia que revisar. Aquí en este caso estamos revisando básicamente los servidores públicos, como bien lo mencioné, y las modificaciones que hizo el decreto de ley 403 de 2020 de una manera también sucinta, porque como bien lo digo, el tiempo es escaso, pero sin embargo, la idea de esta presentación y de esta capacitación es evacuar los aspectos principales que se tuvieron dentro del procedimiento y generar en los interesados una noción clara de lo que es la responsabilidad fiscal en los servidores públicos. Así las cosas, y teniendo en cuenta que evacuamos las etapas de los procesos del proceso de responsabilidad fiscal, de acuerdo a las modificaciones del decreto ley 403 de 2020, que tuvo la incidencia en el procedimiento ordinario, y también la noción de la responsabilidad fiscal de manera general de los servidores públicos, pues puedo decir que se encuentra evacuada la temática que hemos mencionado, sin perjuicio de señalar que obviamente hay muchos aspectos más que se pueden mencionar y que se pueden seguir exponiendo, pero de acuerdo al tiempo, que nos trae, que tenemos en estos momentos, la temática se entiende evacuada. Yo les agradezco por la atención que prestaron, por las personas que se encontraron interesadas. Obviamente entiendo que viene ahorita un periodo de preguntas. Gustosamente estaré presto a responderlas y a colaborarles en lo que yo pueda respecto a esa solución de esas inquietudes. Y en ese sentido les agradezco también por la atención que tuvieron respecto a mi presentación y exposición. Liliana, te agradezco por haber dirigido de tal manera esta presentación, y pues te doy la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor, muy gentil. Vamos a realizar entonces las correspondientes preguntas. Recuerden ustedes que este es un escenario para el diálogo, de tal manera que podamos construir conocimiento y obviamente se puedan generar espacios para preguntas, para respuestas, donde se nos facilite un poco más el conocimiento de este tema que es tan claro. Nos dice Rocío Marcela Carbonell, apreciados doctores, qué bueno que nos brinden otras capacitaciones respecto a este tema de vital importancia para nosotros como funcionarios públicos. Efectivamente, Rocío, nuestro propósito desde el mes de abril, creo yo que he reiterado en varias ocasiones, es seguir aunando por diferentes propuestas que permitan el intercambio académico y que ustedes tengan claro para qué sirve la Contraloría, qué es lo que hacemos directamente desde este órgano de control, porque cuando visitamos las zonas o los territorios, nos llevamos la sorpresa que muchos
muchos de quienes trabajan en alcaldías o en entidades públicas desconocen el qué hacer de la entidad, e incluso un escenario donde concejales no conocen cómo efectivamente desarrollar una actividad de vigilancia de los recursos públicos y solicitar ese amparo o esa ayuda por parte de nuestra Contraloría. Es importante que ustedes se vinculen a los escenarios académicos. Les he dicho que ya, gracias a Dios, hasta el mes de noviembre, alrededor de 8.000 personas se han vinculado. Nuestra proyección está para las 10.000 y queremos seguir haciendo hincapié en la importancia de la academia, en la importancia de poder generar escenarios académicos y aprovechar al máximo estas nuevas tecnologías. Tenemos con la mano levantada al concejal William Olaya Ducuara. Las personas que van a participar en Zoom, por favor, en la parte de abajo ustedes encuentran el icono de una manita, la presionan y de esa manera manifiestan sus inquietudes de forma verbal. Concejal, bienvenido, buenas tardes. Recuérdenos de qué municipio nos está contactando. Concejal William. ¿Sí me escuchan ahí? Aquí lo escuchamos perfectamente. Adelante. Bueno, muy buenas tardes. Yo soy concejal de Armero Guayabal. Y mi pregunta es, pues, es lo siguiente. Con relación a los empleos, por ejemplo, un judicante de derecho, ¿cuánto debe, o sea, el máximo del sueldo que debe recibir un judicante de derecho, cuánto es? Liliana, ¿me das la palabra o respondo? Liliana. Adelante, doctor Cristian, y en caso de necesitar que se le precise otro tema, el concejal está atento también a poder dialogar con usted de manera virtual. Concejal, ¿cómo me le va? Un gusto, un placer. Gracias por atender y por estar presto a la exposición. Básicamente estamos mencionando, y yo creo que la pregunta se centra en la exposición de los servidores públicos a que yo me referí. Digamos que el tema y lo que se está refiriendo al judicante de pronto no tiene que ver con el tema de responsabilidad fiscal, pero voy a aprovechar de pronto porque tengo cierto conocimiento en algunos aspectos de este tipo de temas para mencionarle que los judicantes, como bien lo sabemos, es la práctica que tiene el judicante, es la práctica que realiza el estudiante de derecho cuando termina sus materias y cuando termina su consultorio jurídico y puede tener judicatura remunerada o no remunerada. En este caso es importante, concejal, y yo le voy a hacer llegar un concepto que tengo específicamente de las contralorías, donde exigen el pago a los judicantes. Básicamente el pago no se encuentra tasado en una norma como tal, pero obviamente se infiere que pues debe cubrirse como mínimo el mínimo, que es el sustento que debe tener una persona. Hay judicantes ad honorem que están totalmente regulados, que va para la rama judicial y para ciertas entidades que regulan la norma. En esas normas, esos casos específicos, es donde el judicante es ad honorem. En los otros casos, en las otras entidades, incluso hasta en las empresas privadas, donde se vaya a llevar una judicatura, porque obviamente también lo avala el Consejo Superior de la Judicatura, obviamente puede haber una remuneración, pero esa remuneración debe consultar obviamente los principios del mínimo vital y móvil del estudiante. Sin embargo, pues yo quiero precisarle, concejal, que pese a que no sea el motivo específico de la materia de la presentación, yo le puedo hacer llegar un concepto que existe, que tengo, que le puede servir mucho. Con Liliana, si quiere, me deja su correo electrónico y yo se lo comparto. Bueno. Es lo siguiente, primero que todo, pues darle muchas gracias, porque sí, usted tiene toda la razón, no es el tema,
sino que pues tengo esa duda frente a esa situación. Y pues la verdad, pues como ustedes lo manifiestan claramente, nosotros pues no